Realmente ha sido lindo allá. Hemos pasado un tiempo muy lindo visitando arriba con todos los amigos. Y bueno, estoy feliz de estar con ustedes. Espero que me puedan entender. Yo sé que tengo este acento yanqui que me ataca cada día cuando levanto acá. Vivo acá en Argentina, pero me sigue este acento yanqui. Pero bueno, he estado acá en Argentina desde hace, 6 años. Llegué acá hace 6 años atrás, pero realmente he estado en el país más o menos 4 años. Y antes estuve en Tailandia por unos 8 años, casi una década. Pasé allá. Comencé cuando yo era muy joven, para que sepan. No, todavía soy muy joven. Amén. Sí. Estaba pescando para un amén ahí. Entonces, pero estos años desde que llegué a Argentina han sido los mejores años de mi vida, realmente. Bueno, menos manejar el auto en el centro. O sea, no ha sido tan lindo, pero bueno, todo lo demás muy lindo. Y conociendo linda gente como sus pastores acá, la pastora Mirta y también Paula, y bueno, hemos pasado muchos lindos tiempos. Hoy quiero compartir algo de mi vida personal, mi historia, mi testimonio, como decimos en las iglesias, mi testimonio. Antes de meterme en lo que tengo preparada para hoy, quiero presentar algunas cosas que trajimos, Graciela y yo. Tenemos libros atrás en una mesa en la entrada y todos los libros que tenemos hoy, tocamos los temas de abuso sexual infantil, violencia familiar. Y realmente hablamos de las fortalezas de la vida, o sea, fortalezas malas, fortalezas buenas, ¿no? Cómo uno puede cambiar el rumbo de su vida también. Primero quiero presentar los libros de mi amiga Graciela, que es una capa, como dicen acá en Argentina. Es una capa realmente. Graciela tiene 3 libros atrás. El primer libro se llama Los secretos bien guardados. Y este libro tiene que ver con una visión espiritual de los temas de abuso sexual infantil y la violencia familiar. Y el contenido es lo que ella da en los eventos de Aguas de Sanidad, que es la fundación, digamos, el ministerio nuestro que hemos desarrollado juntas desde 2008, creo que nos conocimos ahí. Parece que hemos conocido toda la vida, pero no, han sido pocos años. Pero es un libro excelente que muchas personas están tomando como un manual y están trabajando en el libro, utilizándolo para ayudar a sí mismo con las problemáticas que tienen, ¿no?, en su vida personal o en su familia. El segundo libro de Graciela se llama Prisiones, es mi preferido, si puedo decirlo así. Este libro va a marcar un antes y después en tu vida. No podés salir y volver a casa sin este libro. Bueno, y el libro mío, pero vamos a hablar de esto después. Si llevan más que de ellas libros, me va a lastimar, pero bueno, no es una competencia, no. El subtítulo dice de todo, ¿no? Cómo ser libres de las ataduras espirituales, emocionales y físicas. Y es un libro excelente. Realmente va a tocar tu vida de manera profunda. Su otro libro, ojalá que no saque otro libro antes que yo puedo sacar el segundo libro mío, pero bueno. Escribe, ¿viste? Le llamo como un día en la semana y digo, ¿qué haces escribiendo libro? Pero acabas de terminar con otro libro y basta. No. Entonces, otro libro, Extiende tus límites. Y el título dice de todo, ¿no? Si vos sentís que estás ahí paralizado, paralizada, ¿es correcto? No lo pronuncio bien, pero tienen la idea. Que no pueden avanzar,
este libro es para ti, para usted. Es un libro excelente, es su nuevo libro. El nuevo libro mío, de hecho es el único libro mío, se llama Contramano. Algunos están despiertos porque sí, me entendían ahí. El nuevo libro, como si fueran muchos libros, no, solo un libro. Contramano. Cómo lograr un giro de 180 grados en tu vida, linaje y generación. Y este libro tiene que ver con los puntos en mi camino hacia la restauración y la victoria total, digamos. Tiene que ver mucho con la guerra espiritual, cómo una persona puede lograr cambiar el rumbo de su familia. Si la persona tiene todo un trasfondo de fortalezas, de adicciones en su familia, desde sus bisabuelos o más allá. Gracias, amiga. Este libro te guía en cómo cambiar todo esto, cómo vos podés ser el eje central de un cambio total en el rumbo de tu familia y aún para las generaciones que vienen. Entonces, tiene más páginas mi libro que el libro de... Entonces, estoy bromeando, amigo. Le digo de broma. Pero bueno, sí. Si el precio es igual... Menos mal que me quiere ella. Si no, voy a tener problemas. Pero, bueno, otra vez un gusto estar con ustedes compartiendo este tiempo y felicito a los pastores porque realmente tocando estos temas dentro del ámbito de la iglesia no es muy popular. O sea, muy poca gente en las iglesias están hablando de estos temas. Y no entiendo totalmente por qué, pero hay muchas razones. Pero estamos frente de una realidad que te impacta realmente, porque vemos que los números, estadísticas de personas que han pasado por el abuso sexual infantil y la violencia familiar, personas en una situación de violencia, las estadísticas del mundo, digamos, o sea, los que están fuera de los 4 muros o paredes de la iglesia, es tal cual lo mismo, igual de lo que vemos adentro. Los números no cambian. Es decir, que la misma cantidad de gente dentro de las iglesias están pasando por estos temas igual que los que están afuera. Y por eso hablamos, por eso rompemos con el silencio, hablamos con estos temas. Yo quiero comenzar, como ya les conté, contando un poco de mi testimonio. Yo soy de Texas. ¿Cuántos han escuchado de Texas? Imagino que es lo mejor estado en Texas. Y soy de Houston y bueno, todo el mundo relaciona a Houston y Texas con los Cowboys, ¿no? Y no digo de fútbol americano, los Cowboys de Dallas, no, pero vaqueros y etcétera. Incluso no importa dónde he ido en todo el mundo, cuando yo digo, o el taxista, porque viste que los taxistas hablan, quieren conversarse con usted, ¿no? Con vos, conmigo, cuando me meto en los taxis. Incluso en Tailandia, ¿no? La primera vez cuando me metí en un taxi ahí no hablaba casi nada del idioma y poca gente ahí en Bangkok habla en inglés. Entonces me sorprendió que este taxista podía hablar un poco de inglés. Entonces me pregunta, ¿de dónde es? Y yo dije, bueno, soy de Texas. ¿Cómo? Y en Tailandia tenés que poner como un tono, algo de música en el idioma para que te entiendan, porque su idioma tiene tonos. Por ejemplo, sé que no estoy para enseñar, entonces, pero solo para darle un ejemplo, ¿no? La misma palabra, la palabra ma, puede ser ma, y son 5 palabras distintas. Entonces, poniendo un tono ma es diferente que ma,
¿Viste? Entonces ellos están escuchando todo el tiempo. Dice, ¿de dónde es? Soy de Texas. Dice, ¿cómo? Yo dije, Texas. Dice, Texas, China. Dice, ahora entiendo. Y dice, de Texas, Texas, cowboy, así. Aún hizo esto. Y yo dije, no, el volante, no soltás el volante. Entonces piensan en cowboys, ¿no? ¿A dónde he ido? Me pregunta. Incluyendo en Chile, pero Chile es otro tema y no digo más. Pero bueno, entonces fui criada ahí en Estados Unidos, en Texas y un poco en Colorado. Mi papá era pastor. Mi mamá, por supuesto, pastora, a full en el ministerio con mi papá. Yo tengo 2 hermanos mayores que siempre digo que son los más guapos que hay en todo el mundo, pero wow. Entonces, uno es soltero, el otro es casado y tenemos formularios también para el que es soltero, atrás en la mesa. Dice, incluye por favor. Para mí, dice ella. Para tu hija. Yo dije, bueno. Entonces, pero todos éramos músicos, ¿no? Mis padres tocan cualquier cosa, ¿no? El teclado, piano, órgano, mis hermanos también el bajo y batería. Y yo tocaba el instrumento más importante que hubo en la banda de nuestra familia, que era la pandereta, que es muy difícil. Sí. Yo tenía una unción especial con la pandereta. No tanto porque mi papá sacó la mitad de los ching, 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 ching de la pandereta. Qué triste, pero bueno. Aparentemente no tenía el ritmo bien, pero... Y viajábamos mucho porque mi papá era evangelista, o sea, pastor sí, pero evangelista también. Y viajábamos y estábamos en la iglesia, una iglesia cada noche, prácticamente, todos los días. Y mi papá era y es una persona muy carismática y chistoso. Creo que de él, bueno, saqué algo de él, ¿no? Pero chistoso, siempre con una sonrisa, amaba a la gente amaba a mi papá y todo parecía, pero casi perfecto, como la familia perfecta. Pero como una amiga siempre dice, una amiga de Graciela y yo, que participa y trabaja con nosotros en Aguas, ella dice, parecíamos como la familia Ingalls, ¿no? Pero no, éramos más como los Simpson, ¿no? Que como la familia ideal no existe en todo el mundo. Y Graciela va a estar hablando de esto en unos minutos o después. No existe la familia ideal, ¿no? Pero es más, a veces lo que presentamos públicamente no tiene nada que ver con la realidad que vivimos privadamente. Y fue así con nosotros. Mi papá, pastor, pero también lo que la gente nunca veía era el violento que era en casa. Mi papá era un violento total. Y cuando digo violento, con cada embarazo de mi mamá, amenazaba o abusaba de ella tratando de abortar cada uno de nosotros, aún en el vientre. O sea, violento. Me acuerdo una vez cuando él tenía un rifle amenazándonos, estábamos en un rincón, en una habitación, y él tenía el rifle amenazándonos a matar a todos nosotros. Estamos hablando de un violencia. Y yo siempre hablo de la violencia, una persona violenta, incluyendo en mi libro, no de una persona viviendo con una persona violenta. Es como vivir con una bomba de tiempo. Y viste que en las películas, ¿qué tiene una bomba normalmente? Suponete de Tom Cruise, ¿no? Que es un loco, pero bueno, Tom Cruise, que él, bueno, está ahí en Mission Impossible, ¿no? En Misión Imposible, tan, así. Sí, quieren cantar, yo sé, pero bueno. Entonces está ahí y se encuentra con una bomba y tiene como un reloj, 25, 24, 23, tic-toc, y él está ahí y encuentra los cables,
siempre tiene dos cables, ¿no? En las películas, azul y rojo. ¿Cuál? Tom Cruise, bueno, quédate tranquila, no va a morir en las películas. Entonces, siempre elige lo correcto. Pero lamentablemente, una persona violenta, la bomba que es esa persona no tiene cables. Vos no podés desarmar una persona violenta, porque el problema es suyo, es propio, y lo tiene bien adentro. Vos no podés solucionar sus problemas. No importa cómo actúas, no sos la respuesta. ¿Me entienden lo que estoy explicando? Entonces, aprendimos cómo caminar por una habitación cuando mi papá estaba en un mal humor. Aprendí de chiquita cómo callarme, cómo leer el ambiente, digamos, discernir del aire en la habitación, porque muchas veces no hubo razón por sus explosiones. Nunca sabíamos cuándo ni por qué iba a explotar esa bomba. A veces era como solo una cosa cruel que se ocurrió a él hacer hacia nosotros o a nosotros. Una vez cuando yo tenía 2 años, muchas veces hablamos Graciela y yo, mientras que estamos dando talleres y etcétera, y ella dice, bueno, yo no tengo recuerdos, ¿no? Ella no se recuerda de casi nada de su infancia, pero yo sí, ¿no? Entonces cada persona es diferente, depende de la estructura que tenías en el momento o de tu personalidad o lo que sea. Pero yo recuerdo desde era chiquitita, yo estaba desayunando y sentada en una silla de bebé, estábamos toda la familia ahí sobre la mesa desayunando, bla, 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 bla. Mi papá me dio una vitamina, y todo esto está en el libro también, el testimonio en el principio. Me daba una vitamina para tomar, una vitamina de niños, y intentaba tomar esa vitamina, pero como siempre cuento, ¿no? Era una vitamina rebelde, tenía un espíritu rebelde, no sé. Entonces, es muy iglesia decir esto, ¿no? Un espíritu de rebelión. Entonces, pero la vitamina no la podía tomar. Y cada vez era como una bala de una pistola saliendo de mi boca, así, ¿no? Y mi papá agarraba la vitamina otra vez, la ponía sobre mi lengua, finalmente se cansó, se explotó la bomba. Y antes que me dio cuenta, me tenía fuera de la silla por solo una mano así. Me llevaba a la habitación mía, al dormitorio, sacó mi ropa interior, bajó los pantalones y sacó su cinto de cuero y puso la vitamina sobre mi lengua, me puso cara baja sobre el colchón, la cama y me dice, vamos a estar hasta que la tomes, ¿me entiendes? Así, pero así. Y me dice, te voy a castigar hasta que tomes la vitamina. Pero gritando la vida, ¿viste? Entonces él comenzó a golpearme, ¿no? Sobre el piel, desde el cuello hasta los pies. No podía escapar. O sea, sangrando por los golpes. Pero quería que tomara la vitamina, que fue imposible. Y cada vez la vitamina salió de mi boca y estaba ahí sobre la cama. Y él me agarraba de vez en cuando, me levantaba así, ¿no? Frente de su cara y dice, ¿ya la tomaste, sí o no? Así. Y por supuesto, yo estaba llorando con el lloro feo, que es cuando uno llora y este labio va para acá y este labio para allá y no podés respirar, ¿viste? Entonces yo dije, así, no. Como no podía, finalmente después de no sé cuántos episodios de golpes, de bla, 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 salió la vitamina y corrió bajo la cama. Y eso me salvó, porque no se dio cuenta él. Cuando me preguntó la última vez, la próxima vez, ¿ya la tomaste, sí o no? Dije que sí, mentí, pero eso me salvó, ¿me entienden? Entonces vivíamos con esta realidad. No quiero enfocarme en lo malo, pero también yo cuento este testimonio no para tener algo como de mucho drama, no, nada que ver,
Pero es necesario muchas veces que las víctimas escuchen que no son las únicas en todo el mundo pasando por eso. Y muchas veces hablando de una historia, un testimonio, puede revelar las características que vemos en situaciones de violencia y aún el abuso sexual infantil. Cómo sale o cómo ocurre la situación. Entonces vivíamos así. Puedo contar más historias, pero no quiero tomar mucho más tiempo con historias, como digamos, específicas de lo que me pasó, ¿no? Con mi papá, porque está en el libro. Y sabiendo que cada uno de ustedes van a... Bueno. Hubo incidentes no sé, episodios crueles, ¿no? Una vez cruzando un puente, era como no sé de cuánta altura, muy alto sobre un cañón ahí en Colorado. Era como un puente de suspensión, suspendido por cables, y se movía así, ¿no? Y cuando estábamos cruzando, yo decidí que no era la voluntad de Dios para mi vida cruzar este puente. Tenía 4 años, tenía miedo. Entonces me senté así, mi papá vino, se dio cuenta, me levantó así y me dice, ¿tenés miedo? Y bueno, por supuesto, tenía su cuello yo así, ¿no? Como una salvavidas así. Y dije que sí, tengo miedo. ¿De qué? De caerme, no quiero caerme. Bueno, ¿no querés caerte? No quiero. Cambió el tono de su voz. Y viste que los chiquititos saben, entienden, perciben esto. Y yo sabía cuando escuché su voz cambiando. ¿Tenés miedo de caerte? Dije, de 4 años. Entonces me llevaba hasta el borde del puente, sacó mis brazos, me giró así, cara afuera, me levantó y me puso sobre el aire, sobre el abismo, así, riéndose. Ojo, teníamos algunas cosas lindas que pasaron en nuestra familia también, pero esto es la lucha entre lo bueno de la persona violenta y lo malo. Y lo bueno te sostiene ahí, te atrapa. Vos esperás que la persona sea así todo el tiempo, pero sin ayuda, escúchame bien, sin intervención, sin ayuda. Muchas veces ayuda espiritual sí, pero ayuda profesional, la persona no cambia. Y es un hecho, o sea, mundial, estadística mundial, ¿no? Entonces seguimos así como familia. ¿Cuántos están conmigo todavía? ¿No están aburridos? Tristes no, porque llegamos a un punto más lindo después. Cuando yo tenía 10 años, estábamos en Houston, Texas. Mi papá era pastor de una iglesia. En ese tiempo dejábamos de viajar tanto y teníamos una familia visitándonos ahí, que era una familia evangelista también, músicos también. Y en los primeros días de su visita, estaban ahí casi un mes, mi mamá y papá, yo estaba en casa con ellos sola, mis hermanos estaban jugando en otra casa, y una familia de la iglesia llamó a mis padres y tuvo un accidente y pidió que iban al hospital para atenderlos ahí. Mi papá dijo que sí, bueno, déjame arreglar algunos temas y vamos para allá. Entonces mi papá llamó a este evangelista que estaba ahí con su esposa, estaba en la iglesia con sus 2 hijas, tenían como una casa de... Sí, lo que ella dijo era así, una casa rodante. Entonces estaba, ¿cómo? Motorhome. ¿Se entienden? ¿Cómo fue mi acento? ¿Bien? Motorhome. Así. Entonces estaban ahí quedando en el motorhome y mi papá llamó directamente a ellos y pidió ayuda de este evangelista. Dice, mira, tenemos que ir al hospital. Dice, sí, no hay ningún problema. Se cortaron la línea, se fueron mis padres y te prometo, 5 minutos después,
la puerta. Dije, wow, qué rápido que llegaron. Porque en la puerta. Entonces fui a la puerta así, ¿no? Y abrí la puerta y el evangelista estaba ahí solo. Y yo dije, ¿y la esposa, la pastora? No, pero quedó ahí con las hijas. Y Kevin y Santiago, tenía 10 años yo. Dice, no, pero los buscamos después. Entonces yo dije, uy, ok, bueno, busco mis zapatos y no, pero no estamos apurados. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Por supuesto, una persona de confianza. También en Texas, en el norte no. Pero ustedes, si van para Estados Unidos, no van a Nueva York, no, van al sur. El sur es mejor, para que sepan. Abrazamos, besamos. Y dice, ¿puedo pasar? Dame un beso. Entonces le di un beso, dice, y un abrazo. Entonces lo abracé así, ¿sí? Se fue a sentarse sobre un sillón y me dice, René, vení para acá. No estamos apurados. Yo dije, ok. Entonces sentí algo, ¿viste? Pero como yo era niña y como nadie me había enseñado prevención, no sabía que yo tenía el derecho de decir no. A veces es bueno que los niños digan no. A veces es muy saludable decir no, pero tienen que saber cuándo y con quién está ok decir que no. Entonces no podía decir no, porque el adulto en mi mundo siempre tenía la razón. Entonces fui para allá y dice, sentate acá sobre mi falda. Y yo dije, bueno, yo siempre, creo que nací alta, entonces era muy como incómoda sentarme ahí con mis pies sobre el piso, ¿no? Sentado sobre su falda. O sea, pero lo hice. Y dice, dame otro beso. Ese tipo le gusta besos, ¿viste? Entonces fui a besar, giró su cabeza y me besó. Pero me besó. Y comenzó a abusar de mí sexualmente. Después se levantó después de algunos minutos y me dice, escucha, quiero que escuchen bien cómo son los pedófilos, los victimarios. Dice, René, tu mamá me contó que vos ganaste premios en la escuela, premios de deporte, lo que sea. Y dice, ¿dónde están los premios? Los quiero ver. ¿Viste cómo ustedes hacen? El tipo sabía exactamente dónde estaban, en mi dormitorio. Yo dije, o sea, me cayó la ficha, yo sabía, no quería ir para allá. Y dije, bueno, están en mi dormitorio. Bueno, los quiero ver, ¿me los mostrás? Sí, y fuimos para allá. Y para achicar la historia, terminamos en mi dormitorio, sobre mi propia cama, me violó el tipo, y ese día cambió totalmente mi vida, mi persona. Cuando terminó, se puso de pie y me miró y me dice, René, ¿sabes qué? Vos hiciste algo mal hoy. Si lo contás a cualquier persona vas a tener problemas. No lo puedes contar a nadie. Primero, no te creen. Segundo, tu papá va a perder su ministerio. Tercero, probablemente te van a sacar de tu familia, de tu casa, te van a poner en otra casa o hogar para malas niñas que han hecho malas cosas como vos hiciste hoy. Escúchame una cosa, ¿me cayó? Sí, me cayó. 10 años me cayó. Hasta que tenía 20 años, hace 9 años atrás. Más o menos. Más que menos. Y por lo menos no se reían inmediatamente. Tal vez significa que alguien me creyó. Entonces, 10 años, cuando tenía 20, 21 años, finalmente comencé a hablar del tema. Pero bueno, hablo de esto después. Entonces ese día cambió todo. Y con lo que estaba pasando en nuestra familia, yo no podía hablar, ¿viste? Mi mamá tenía como un quiebre de nervios. Esa misma semana la encontré en su cama, no podía levantarse, no paraba de llorar. Yo tenía terror.
Yo estaba bajo tratamiento de un médico para úlceras del estómago cuando yo tenía 14 años. O sea, el ambiente era de terror. No podía hablar, no podía. Es más, creí la mentira de él, que la culpa fue mía. Y la culpa no fue mía. Pero no entendí esto hasta que yo era bien adulta. Y cuando digo adulta, no digo de 20 años, digo de probablemente más o menos 30 años, ¿no? Pocos años atrás. Entonces, yo viví con un silencio impresionante. Dentro de la iglesia, ninguna vez escuché a nadie hablando del tema. No entendí cómo aplicar la Biblia como un libro antiguo a lo que yo consideraba un problema moderno. Pero se puede. Y Dios puede curar las heridas del alma. Pero también muchas veces necesitamos ayuda a un profesional. Y yo personalmente he beneficiado por ayuda profesional en mi vida desde hace muchos años atrás, ¿no? Porque pasamos con la sanidad de heridas del alma. Muchas veces es necesario pasar por etapas en la sanidad. La sanidad es un proceso, ¿no? ¿Te duele la sanidad? ¿Qué? Sí, te duele, te cuesta, te duele. Porque para sanar heridas de tu alma, tienes que abrir tu alma. Tienes que dejar que alguien entre ahí y toca directamente donde fuiste lastimada o lastimado. Y quiero decir otra cosa acá. Estos no son temas de mujer, de las mujeres solamente. El abuso sexual infantil pasa también a los hombres y los niños. No podemos contarte la cantidad de veces que hemos escuchado con Graciela, hombres, pastores, líderes de ciudades, líderes de la comunidad, contando su historia. Hombres mayores, una persona en España, en Burgos, dos hombres mayores venían cuando estábamos ministrando ahí y abrimos todo para ministrar a la gente, para que pasaran al frente, y venían corriendo al frente. Dos hombres de 58, 60 años. Y uno de ellos de 58 años dice: hoy rompo con un silencio de 50 años. Fui violado cuando yo era niño y jamás he hablado del tema. Hoy, primera vez, hablo de lo que me pasó. Pero ya había perdido su familia, matrimonio, todo. Porque no sabía cómo abordar el tema, cómo buscar ayuda, que era ok romper con el silencio. El primer paso de sanidad es romper con el silencio, con alguien de confianza. Es importante, ¿no?, que comencemos a hablar de los temas. Cuando yo tenía 20 años, no había hablado con nadie respecto del tema. Llegué a un punto de suicidio. ¿Por qué? Porque me levantaba en esa época, en ese tiempo, ¿no?, y veía mi reflejo en el espejo. Y aún usaba malas palabras, decía cosas a mí misma: te odio, no quiero vivir más, te odio. Porque yo terminé siendo una persona violenta, tal cual como mi papá. ¿Por qué? ¿Porque era una mala persona? No, pero creí que yo nací mal, que hubo algo mal dentro mío y por eso los hombres solamente querían utilizarme o usarme como objeto sexual. Pero a mis amigas, por lo que yo supiera, no pasaron por esto. Los hombres respetaron a ellas. Entonces yo tenía la mente totalmente como torcida, digamos.
y creí no sé cuántas mentiras. Y cuando yo me di cuenta que yo era una persona violenta, yo tenía, la razón era los problemas que tenía no resueltos adentro, ¿no? Estaba enojada con todo el mundo. Y el enojo para mí era mi justicia. No sé si me entienden. O sea, el enojo para mí era la manera de decir, no fue justo lo que me pasó. Y jamás dejo mi enojo, porque nadie está defendiéndome. Yo tengo que defender a mí misma. Entonces me quedo enojada con todo el mundo. No dejo que nadie me acerque. No quiero que nadie me toque. Y yo vivía así por años. Pero no era la persona que realmente yo era adentro. Pero no sabía cómo dejar la persona adentro florecer y salir. Y había construido como toda una imagen, ¿no? Aún en mi personalidad, pero me di cuenta cuando yo tenía 20 años que no era como una imagen, era un cárcel que construí y no podía salir. Y dejé de creer en Dios. Si hablaba con Dios, hablaba mal, enojada con Él. ¿Dónde estuviste? Por supuesto, es la pregunta, ¿no? La pregunta. Pero finalmente esa noche, 7 de mayo de 1900, censored, el Señor intervino en mi vida. No lo estaba buscando. No estaba buscando como un encuentro con Dios, porque realmente yo me sentí como un sarcasmo hacia las cosas de Dios en ese momento. Pero esa noche saqué como un plan de suicidarme y me acuerdo que fui a despedirme de 2 amigas mías. ¿Están conmigo todavía? Me está costando ahora, no sé por qué, pero bueno. Fui a despedirme de ellas, saludarlas. La última vez las encontré ¿dónde? Eran cristianas. En un culto, no podía creer. Eran alumnas en un instituto bíblico, ¿viste? Y fui para allá y justo esa noche estaban en una devocional en la capilla. Dije, no lo puedo creer. Y dije, no, jamás entro, jamás. Yo me espero acá, ¿viste? Enojada. Entonces, pero no salieron, no sé cuántas horas prácticamente estaba. Yo dije, oh, por favor, justo esta noche, están muy entusiasmados adentro, yo estoy acá esperando, no entro, no. Bueno, entro. Entonces entré y buscaba a ellas y gracias a Dios estaban sentadas muy atrás. Entonces eso me hizo feliz en el momento, entonces senté al lado suyo y estaba esperando. Y cuando el predicador, que parece que él estaba hablando directamente a mí, estaba contando mi vida, estaba, no sé cómo explicar, Dios, ¿viste? Y yo comencé a sentir mal, pero mal. Tenía ganas de, perdóname, pero de vomitar. Me puso mal con una náusea, quería correr del lugar, bla, 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 pipí. Dice, bueno, pónganse de pie. Dije, ok, bueno, casi logro de, ¿no? Entonces pusimos de pie, hizo el llamado, ¿no? Diciendo, si necesitas una sanidad profunda en tu vida, si querés un cambio, si vos sentís que estás al fin de tu camino, hay un nuevo camino, hay una nueva esperanza. O sea, hablaba así, yo me capturó así, pero también yo estaba resistiendo porque fui lastimada dentro de la iglesia. No les conté esto, pero el tipo que me violó siguió abusando de mí aún dentro de las aulas de la escuela dominical, dentro de la iglesia, por casi un mes. Mi papá, que amo y amaba en ese momento, pero tampoco entendía lo que estaba pasando, por qué nos odiaba tanto. Y era mi pastor, no solamente era mi papá, era mi pastor. Y por supuesto tenía una resistencia hacia Dios. Entonces cuando hizo el llamado, dice, bueno, todos cierren sus ojos, por favor. Y dije, wow,
no cierro mis ojos, rebelde, ¿no? Si dice negro, digo blanco, así, lo opuesto. Cierren sus ojos, así era. Y cuando hizo el llamado, dijo, hizo esto a mí y me enojó. Eso me enojó, me ofendió. Dije, entonces le hice una señal con mi mano también, que es muy yankee, es la verdad. Y bueno, y salí, es la verdad, ¿no? Entonces salí, y cuando salí sentí como el temor o presencia, amor, presencia de Dios. Y yo comencé a temblar. Y una persona vino a mí que era como un guapo, muy alto, jugador de básquet, una persona con quien yo tenía mi ojo desde hace mucho tiempo antes. Vino y se sentó al lado mío en el banco, afuera en el jardín, ¿no? Un jardín inmenso, ahí enfrente de esta capilla. Y dice, Ri, ese fue para vos. Lo que él decía fue para vos. No haces lo que estás pensando hacer. Yo dije, así, ¿no? Tomaba mi mano, así, tomó la mano y dice, bueno, yo creo que Dios quiere sanar tu vida. Y con mi mano así dije, sí, lo que tú digas. Así. ¿Querés que Él ore por vos? Lo que quieras. De repente, defensas bajaron así, ¿no? Me conquistó. El Señor es muy sabio, ¿viste? Mandó a la persona justa. Entonces, caminaba conmigo y fuimos al evangelista o a esa persona predicador. Y cuando me vio, dobló así y comenzó a llorar. Y viste que no había llorado yo desde hace 2, 3 años antes. No podía llorar, no podía. Y tenía temor de perder el control y de perder mi mente. Porque dije, si yo comienzo a llorar, no paro. Y no quiero perder la mente, ¿no? Entonces cuando él lloró, yo dije, ¿qué está pasando? Es un hombre llorando. Para mí era como... Entonces y me acercó así, puso sus manos sobre mi cara y me dice, sos hermosa, pero llorando así, sos hermosa, no te das cuenta, sos hermosa, hermosa, hay esperanza para tu vida. Así, y él también dijo lo mismo, no haces lo que estás pensando hacer. Y me sorprendió así, de repente escuché una chica gritando, diciendo, no, soy fea, no quiero vivir, no puedo más, no quiero, así. Y fui yo, ni me di cuenta en el momento, gritando la vida. Pero ¿sabes qué? Él estaba reemplazando las mentiras con la verdad. Él estaba diciendo, bueno, sacamos esas etiquetas falsas que la vida, las situaciones, el abuso, el rechazo, el abandono, todo esto ha marcado sobre tu vida. Sacamos esto y ponemos una etiqueta saludable, una etiqueta santa, una etiqueta divina. No sos mala, no naciste mal, no hay nada mal en vos. Pasaste por cosas terribles, pero el Señor tiene un plan, un propósito para tu vida. No sos fea, sos hermosa. Y no fue para mí, me sorprendió que esto me tocó. No sé por qué, pero era un momento de Dios, ¿viste? Una oportunidad. Y muchas veces Dios hace esto con nosotros. No sé si conocen la historia en Juan capítulo 5. Del paralítico que estaba al lado del estanque, ¿no? Y viste que cada vez en cuando, algo así, cada vez en cuando, el ángel vino y agitaba el agua ahí en el estanque. Y la persona que llegara primera al agua fue sana. Inmediatamente se sanó. Es interesante, ¿no? Que hay ventanas de oportunidades en la vida y aún espiritualmente que Dios planea para nuestras vidas.
aun cuando no estamos buscando nada de Él. Como yo no quería nada que ver con Dios, con la iglesia. Pero Él no me lastimó. Una persona me lastimó. 2 personas me lastimaron. El Señor jamás me ha lastimado, me ha cuidado, me ha amado, me ha sanado. Ese sí es perfecto, pero hay que conocerlo personalmente. Ese es el tema. Hay que tener como una conexión personal con Él. No lo podés conocer a través de una estructura, una institución, un libro que lees ahí, aunque es un libro espectacular como Contramano, pero no podés, tenés que conocerlo personalmente. Y te va a dar como una oportunidad, una ventana de oportunidad en el Espíritu, como decimos. Y lo sentí esa noche, una oportunidad de cambiar el rumbo de mi vida. Aproveché, por la gracia de Dios, solamente entrar por esa ventana de oportunidad y me di una vueltita y comencé a caminar en el espíritu opuesto, en el sentido contrario, digamos. Y desde ahí ha sido como un camino hacia la restauración y la sanidad total. Quiero hablarles, si me permiten, unos minutos más. Quiero darles como una historia bíblica que en un sentido para mí representa el recorrido de mi vida, ¿no? Los pasos los cuales yo tenía que pasar para lograr cambiar mi vida, para lograr cambiar aún de mi identidad, ¿no? Cuando recibimos a Jesús, cuando aceptamos la oportunidad que nos da de conocerlo y decimos, Señor, quiero que entres en mi vida, quiero que tomes control de mi alma, mis emociones, mi voluntad, mi mente, mis pensamientos. No puedo cambiar esto. Hay que tener como un cambio sobrenatural, ¿no? Para reparar todo lo que tenemos adentro. Cuando aceptamos su invitación y entra a nuestra vida, ¿sabes lo que la Biblia dice? Que tenemos como una transferencia, un cambio de ADN. Por la sangre, por eso vos escuchás, si no sos un miembro de una iglesia, escuchás de vez en cuando personas de la iglesia hablando de la sangre de Cristo. Bueno, tiene importancia en nuestra vida como creyentes, porque cuando vos tenés la ADN de alguien, perteneces a esta persona y recibís los beneficios de ser su hijo o hija. Y a través de Jesús yo podía cambiar el ADN de mi vida espiritual y lo natural. Tengo otra realidad como mi vida ahora. Y vemos esto en la vida de Gedeón, un joven, o como dicen acá en Argentina, un pibe, ¿viste? En Jueces capítulo 6, es interesante lo que vemos, todo un proceso de una persona, de una nueva generación diciendo, yo necesito un cambio. He escuchado de este Dios, un Dios de milagros, un Dios sobrenatural. He escuchado de Él, tiene fama, ¿no? Ese Dios, Jehová, pero no lo conozco personalmente. Me siento abandonado, estaba diciendo el pibe en un momento. Me siento abandonado por Él, porque todo el mundo habla de sus milagros, de su presencia, de cómo Él sacó mis antepasados de Egipto, de su esclavitud, liberó totalmente a ellos, pero aquí estamos otra vez, en mi generación, pertenece a ellos, tengo su ADN, pero ¿por qué me está pasando lo que está pasando? No solamente a mí, pero sino también a mis padres. ¿Qué es la respuesta? Es impresionante lo que pasó. En Gedeón, en Jueces capítulo 6, vemos la historia, comenzando en versículo 1. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años.
Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre a la defensa, nunca avanzando, solamente defendiéndose en su lugarcito. Siempre que los israelitas sembraban durante estos 7 años, los madianitas, amalecitas y otros hitas del oriente venían y los atacaban. Acampaban, no estaba en la Biblia, bueno, no inventé. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida. Viste que es la meta del diablo, del enemigo. No deja nada con vida. Tus emociones, tus sueños, tus pensamientos acerca del futuro, acerca de ti mismo, acerca de tu familia, tu matrimonio, tu pasado, tu presente. Quiere terminar con todo, destruir todo. No dejaban nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables, invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de las madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Déjame explicar un poco el escenario, lo que está pasando en la historia. Es interesante, siempre digo de esta historia, ¿no?, que los israelitas no clamaron al Señor hasta que les tocó la miseria. Cuando sentían los resultados, las consecuencias de lo que había pasado, en su caso era de su propia voluntad, porque desobedecieron al Señor y abrieron la puerta a los enemigos. Eso es lo que pasó. ¿Por qué los madianitas podían? ¿Qué derecho tenían para entrar y devastar totalmente su territorio? Cuando hablamos bíblicamente de territorio y predicamos de esto, estamos hablando del territorio de la vida de una persona, como un paralelo. ¿Qué dio al enemigo el derecho de pisar por allá y hacer lo que estaba haciendo por 7 años? Una acción espiritual. Cuando los israelitas no obedecieron al Señor, en efecto abrieron la puerta al enemigo, un enemigo de su pasado. Los madianitas no eran enemigos nuevos. Madián era un enemigo viejo de los israelitas. Ellos habían conquistado Madián hace 200 años antes. Pero ahí inmediatamente, cuando se equivocaron, abrieron la puerta y los enemigos antiguos ahí estaban listos de entrar y dominar y destruir. Y entraban en el escenario de su vida, de su generación. Sufrieron por eso. 7 años cada vez cuando sembraban ahí, cuidaban su siembra, cuidaban sus semillas, cuidaban los campos hasta el tiempo de cosecha. ¿Y qué pasó? Vino el enemigo en el tiempo de cosecha, cuando finalmente tenían esperanza de cosechar, de beneficiarse de su trabajo, de su vida. No lograron nada por 7 años. De hecho, sabían que iban a venir el enemigo en ese momento. Y por eso encontramos a Gedeón escondiéndose con una porción de trigo, como un chiste, digamos, como una porción chiquitito. No estaba pensando en la cosecha como una abundancia. Vamos a leer esto después. Pero vemos acá que por causa de la miseria, finalmente los israelitas clamaron al Señor. Y el Señor respondió. Cuando clamaron a él a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel. Es así, ¿viste? Cuando finalmente clamamos al Señor, aún en nuestra miseria, nos va a mandar una palabra. Nos va a mandar alguien
que hable de lo que hay ahí para corregir en la vida. Tal vez hoy es tu día. No digo que soy profeta, pero sí digo que el Señor planeó este día y te trajo acá por un propósito más allá de lo que vos habías pensado. Es así. Tiene sueños grandes para ti, para tu vida. Entonces vino el profeta y el profeta dice, así dice el Señor. Es un mensaje de Dios para ustedes. Dice, esto es lo que pasó. Ustedes están asombrados por lo que el enemigo está haciendo hacia ustedes y no entienden. ¿Cómo es que no entienden lo que está pasando? No hay nada místico, pero ¿por qué esto pasa con nuestra familia solamente? Ese pobre de mi mentalidad. ¿Pero por qué? Porque muchas veces hay una razón muy como, no muy místico, digamos. Entonces dijo, eso es lo que pasó. Desobedecieron y alguien abrió la puerta. En mi vida, el abuso sexual infantil abrió una puerta donde el enemigo venía, entraba al escenario, al territorio de mi vida y quería destruirme totalmente. Lo mismo con la violencia familiar. La violencia que sufrimos como familia era como una puerta abierta al enemigo. No podíamos avanzar, no podíamos disfrutar de una abundancia, una vida abundante, porque estábamos llevando todo esto así. Éramos muy limitados hasta que alguien pagó un precio para enfrentar al enemigo y echarlo fuera. ¿No? Entonces aquí encontramos en la historia después del profeta que el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, que era el papá de Gedeón. Gedeón estaba ahí, voy a poner en mis palabras para ahorrar tiempo. Gedeón estaba ahí, trillando trigo, ¿no? En un lagar. ¿Es correcto? Mejoré, ¿eh? Okay. Mi amiga está ahí, es lagar cada vez porque digo lagar. Dice, no, lagar, ok. ¿Tenemos esto en video? Bueno, mándamelo después. No. Entonces estaba trillando trigo, una porción como así nomás, escondido. Y el ángel apareció a él y dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Imagino que el pibe estaba ahí, Gedeón, dice, ¿con quién estás hablando, guerrero valiente? Escúchame, estoy escondido acá porque tengo miedo y terror del enemigo. Estoy tratando de solamente sobrevivir. No estoy llevando muchas cosas acá porque solamente pienso en lo ahora mismo, lo que necesitamos para comer hoy, ni pensando en mañana, porque la vida es así, nuestra vida es así, la vida de mis papás han sido así también desde hace 7 años, nada va a cambiar. Guerrero valiente, ¿de qué hablas? Dice, si el Señor está con nosotros. Pero el ángel no dijo esto, dijo, el Señor está contigo. Dice, pero si el Señor está con nosotros, porque Él tomó la realidad, o sea, tomó su perspectiva de la realidad de toda la generación de sus padres, como ADN. Tu realidad va a repetirse en mi vida también. Y de hecho estaba viviendo las consecuencias de su papá. Y dice, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que todo esto nos sucede? ¿Dónde está el Dios de mis antepasados que dicen que Él les sacó de Egipto, que echó fuera a sus enemigos, que hizo milagros en el desierto? ¿Dónde está Él? ¿Por qué nos abandonó? Y el ángel dice, ve con la fuerza que tenés y vos mismo salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, y objetó Gedeón y dice, ¿cómo voy a salvar a Israel? ¿Viste? Por lo menos comenzó a pensarlo, a soñarlo. ¿Cómo puede ser que yo hago esto? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia.
No tiene que levantar la mano, pero ¿cuántos acá han pensado lo mismo de sí mismo, no? Soy lo más insignificante. No tengo poder, no tengo posición, no tengo recursos. ¿Cómo puedo yo cambiar todo esto? Es interesante. El Señor dice, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Impresionante. Voy a tratar de terminar con la historia, ¿no? Y hacer el punto. Cuando finalmente él comenzó a pensar, Gedeón, tomó la palabra de Dios, el Señor dice, bueno, antes que destruyas, que conquistas todo Madián, tenés que hacer una cosa. No podés conquistar todos los enemigos afuera antes que conquistes lo que hay adentro. Tenés que enfrentar y confrontar el enemigo y la puerta abierta que tenés en tu propia casa, en tu propia familia, en tu propia vida. Es lindo como iglesia hablar de conquistar gigantes, naciones en un buen sentido, ¿no? Como conquistando, trayendo luz a la oscuridad. Pero muchas veces sentamos semana tras semana con la oscuridad en nuestro corazón o alma o familia. Y el Señor dice, sí, te va a ungir. Tenés la unción de conquistar lo que está ahí. Pero primero, para enfrentar a ese gigante, tenés que enfrentar lo que tenés adentro. Porque vos mismo tenés que ser libre para liberar a los demás. Tenés que ser sana para sanar a los demás. Entonces Gedeón dice, ¿qué quieres que haga? Y dice, necesitas ir a destruir el altar de Baal que tu papá construyó. Era muy famoso el altar de Baal, ahí sobre su propiedad. Entonces se fue Gedeón y lo hizo de noche. Y el Señor dijo, después tenés que construir un nuevo altar a Dios. Dice, pero ¿qué pongo ahí para ofrecer como un sacrificio? Y Dios dice, bueno, quiero que tomes un toro de 7 años del rebaño de tu papá y quiero que hagas un holocausto total de ese animal sobre el nuevo altar que vas construyendo sobre el lugar donde estuvo el altar de Baal. Entonces, interesante. ¿Por qué 7 años, un toro de 7 años? Porque habían vivido bajo una esclavitud por 7 años y el Señor estaba dando a una nueva generación la oportunidad de poner sus manos sobre ese problema, de tocar el problema, ¿no? De llevar el problema a un nuevo altar, a una nueva experiencia con Dios por su generación, con su generación. Y puso ese toro de 7 años que representaba la esclavitud, que representaba la amenaza del enemigo, que representaba adicciones y hábitos y fortalezas generacionales y maldiciones generacionales y todas de su familia, todo que había atado la familia de Gedeón. Él tuvo la oportunidad de comenzar nuevo y de cambiar el rumbo de su familia y generación. Tomó el toro, lo puso ahí sobre el altar y lo sacrificó al Señor. ¿Sabes que después algo pasó en su vida? Cuando hizo esto, literalmente la Biblia dice que la presencia de Dios cayó sobre él. Agarró una trompeta y sonó la trompeta. Convocó 32,000 hombres al lado suyo para pelear contra Madián. ¿Viste lo que pasa cuando nosotros tratamos con lo nuestro primero? Cuando conquistamos la amenaza que tenemos dentro como iglesia, como individuos, miembros del cuerpo de Cristo, digamos, después convoca otra gente
y trae una sanidad mayor a miles de personas. Quiero terminar con esto, ¿no? Lo que vemos en la historia de Gedeón. ¿Cómo cambiar del rumbo? Primero hay que actuar. Hay que actuar. Basta de secretos bien guardados. Hay que actuar. Hay que hacer algo respecto de lo que el Señor está trayendo a la luz. Lo que hay ahí, aún en la familia. Muchas veces pensamos que podemos sanar la familia por guardar secretos, pero es lo opuesto. Necesitamos sí la sabiduría de Dios respecto de los temas y cómo enfrentar los temas, pero igual hay que actuar y romper con el ciclo. Segundo, muchas veces el Señor nos pone una queja divina adentro para empujarnos hacia sus beneficios y hacia lo bueno que Él tiene planeado para nuestra vida. Me refiero a la queja de Gedeón, cuando el ángel dijo, el Señor está contigo. Bueno, si el Señor está con nosotros, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es que todo esto está pasando, sucede en nuestra vida? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué no vemos milagros? Todo esto no era como una persona quejosa nada más, era una queja divina. Él nos ayuda a identificar que estamos viviendo bajo nuestro potencial y eso nos empuja a levantarnos y ir por más. Amén. Finalmente, para lograr un cambio de rumbo hay que caminar en el espíritu opuesto. Y sé que he dicho como 3 o 4 veces que estoy terminando, pero en serio ahora estoy terminando, ¿no? Soy predicadora, ¿qué digo? Hacemos así, tenemos cuántas conclusiones de los sermones muchas veces, 5 o 6. Estoy terminando. En Tailandia, cuando llegué ahí, 1997, no cuenten sobre sus dedos, no tratan de adivinar. 30 años tengo y punto. Basta. Llegué ahí, todo era como un mundo absolutamente diferente, ¿no? El idioma muy extraño para mí en el principio y la gente muy chiquitita. Yo era como la mujer más alta que hubo en todo Asia. Me sentí como un gigante ahí, ¿no? No podía conseguir zapatos porque mi pie era más grande que los de los hombres ahí. No me miren acá. ¿Hice esto yo? Dice. Era todo diferente, ¿no? Distinto ahí, incluyendo manejando. Si ustedes piensan que el centro acá en Buenos Aires, ¿no? La capital, es una locura, no saben nada, no han visto nada. Tienen que ir por Bangkok, eso es una locura. Hay elefantes pasando en medio de la avenida. Crucé por un serpiente gigante que literalmente cubrió la ruta y era como un lomo de, ¿no? Para hacerte bajar el... Sí, bueno, y él seguía después, era tan... no, dice... Entonces, una locura total, incluyendo manejan, ¿no? El volante no está en este lado, sino en la mano derecha. Entonces manejan en el lado izquierdo, en el carril de izquierda. Yo dije, ¿quién pensó de esto? No fue una buena idea. Bueno, ponemos el volante acá. No sé cuántas veces me metía en el auto en el primer año, en este lado y buscaba, no hubo volante, entonces tenía que salir otra vez. Y cuando manejaba ahí era un problema en el principio también, porque siempre me metía contramano. Okay. Siempre. Si quieren, no. Entonces, en la entrada hay una mesa. Entonces, me metía contramano
hice todo un desastre. Arruiné, no sé, el día de no sé cuánta gente ahí cuando me metí. Decían como, Falang, que significa yankee. Me identifican así, ¿no? Entonces, cuando volví una vez a Estados Unidos para visitar mi familia, mi mamá estaba conmigo y fuimos a hacer evangelismo en el mall. Entonces, se llama shopping. Entonces, Jesús vive adentro, entonces es evangelismo cuando... No, ok, sigo. Entonces, salimos del shopping, me metí en el auto y en el lado correcto, gracias a Dios, mi mamá estaba al lado mío y estábamos hablando, que es extraño, como siempre digo, las mujeres no hablamos mucho, entonces hablamos y estábamos yendo así, dejó de responder. O sea, salimos del shopping, doblé, dejó de... Yo dije, mamá, así pálida, como una fantasma, con sus pies así sobre el vidrio, ¿no?, del auto, con sus manos así, y me gritó, ¡estás yendo contramano! Así, ¿no? Dije, ¿qué? Y un tsunami de tránsito vino a mí, ¿no? Y yo no me di cuenta, doblé en una avenida de solo una mano, y aparentemente hubo un semáforo más allá, entonces por eso no hubo tránsito en el principio, pero después un tsunami sí vino y yo estaba en medio de todo, así, no en un costado, no, en el medio yo estaba. ¿Y sabes lo que pasó ese día? O sea, tenían que correrse a un costado, otro costado, por supuesto me saludaban con sus manos. Y me saludaban. Entonces, y gritaba en la vida, tocaba en bocina, mi mamá gritaba. Yo dije, mamá, estoy acostumbrada, ¿viste? Quédate tranquila, vamos a sobrevivir, no vamos a chocar, ellos van a moverse, ajustarse y seguía. Dice, ¿por qué no doblás? Dije, porque la esquina queda ahí, a 2 cuadras más puedo doblar. Entonces seguí, ¿no? Hasta ahí. Pero interesante ese día, porque yo logré interrumpir el fluir de todos los demás, ¿no? Yo dije, qué poder tengo. No sé. ¿Sabe qué es lo mismo espiritualmente? El Señor nos da una oportunidad, una ventana de oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra vida. Te trae una palabra que revela lo que es el problema, lo que te tiene paralizado en tu vida. Y está como brillando su luz ahí diciendo, es tiempo de enfrentar, de confrontar. El Señor está contigo, guerrero, guerrera, valiente. Levántate, levántate. Y tenés que tener el coraje de ponerte de pie y de dar una vuelta así y de entrar en contramano. ¿Para qué? Para destruir el fluir del enemigo. No cooperas más con él. No le das más poder ni derecho de pisar por todo tu territorio. El Señor quiere cambiar el rumbo de tu vida y el de tu familia y aún de nuestra generación. Por eso Graciela y yo hablamos de estos temas. Es una manera de caminar en el espíritu opuesto, de interrumpir el enemigo, de romper el silencio que existe sobre su obra que quiere hacer para destruir otra generación. Pónganse de pie, por favor. No sé si hay músicos que tal vez puedan, si no, está bien. Siempre me gusta dar como una palabra de la Biblia también cuando comparto mi testimonio, porque es importante que veamos que la Biblia sí se aplique hoy día a nuestras problemáticas, a nuestros problemas, a nuestra vida, a nuestra necesidad. Sabemos muchas veces que necesitamos, como ya he dicho un par de veces, ayuda profesional, ¿no? Y por muchos años, aún en mi vida, en mi época, digamos, cuando yo era niña y joven,
fui criada como tanto en el ambiente de iglesia que escuchaba no sé cuántas veces el contra, ¿no? La contra de la psicología. Y por supuesto hay extremos en todo, escúchame, en todo hay extremos. Pero yo digo que la consejería cristiana, la psicología, ayuda a una persona como una GPS. Muchas veces la persona sabe a dónde quiere llegar, pero no sabe dónde debe como doblarse o cómo puede llegar a ese punto, ¿no? A su destino. Y necesitamos una guía espiritual, que es el Espíritu Santo, que es la palabra. Necesitamos una familia, la familia de Dios, nuestra iglesia, pero también necesitamos muchas veces ayuda, ¿no? Para entender, especialmente si estás en una situación actual de violencia o de abuso, no quedes sola o solo. Busca ayuda, comenzando hoy. Actuar como Gedeón. Hay que actuar, hay que actuar. No quedes ahí, porque si quedas en el silencio, en un sentido, estás caminando en acuerdo con el problema. Estás de acuerdo en un sentido, pero saliendo y actuando es como decir, no coopero más con estos problemas, no doy más espacio, vuelvo en contra y comienzo hoy. ¿Sabes qué? El principio, el paso más importante en toda mi vida, lo más lindo que me ha pasado es esa noche, 7 de mayo, 1900, todos juntos. Cuando el Señor intervino en mi vida, yo tenía toda razón de rechazar todo que tenía que ver con Dios, con la iglesia y todo. Estaba justificada, si lo ves por una perspectiva natural. Pero viste que el Señor conquistó cualquier argumento que yo tenía adentro. ¿Por qué? Porque la realidad de mi experiencia esa noche, nadie puede pelear en contra de esto. Yo sé lo que viví, yo sé lo que me pasó. Me cambió, me hizo libre para perseguir la restauración total. Pero requería un cambio de ADN. Yo tenía que decidir un día, ¿me quedo como víctima? ¿Tomo cualquier excusa? ¿Sigo diciendo, bueno, soy así? ¿Soy o estás así? Ser y estar. Aprendí esto el primer mes en el Instituto de Castellano. Son dos cosas diferentes. Bueno, soy así, mi familia siempre ha sido así. Es argumento contra lo mejor que Dios tiene planeado para tu vida. El Señor quiere hacerte libre hoy para que comiences un nuevo rumbo en tu vida. Quiero pedirles un favor, sé que es como costumbre en las iglesias, tal vez no sos de una iglesia, pero cerramos los ojos, cada una persona. No quiero que nadie esté mirando para que todos se sientan más cómodos. Si vos decís, René, necesito una intervención divina, necesito ayuda sobrenatural, no puedo más. Lo que vos hablaste hoy, estoy pasando por tal cual lo mismo. Estoy pasando por una situación de violencia, estoy pasando por algo que, bueno, alguna consecuencia de algo en mi pasado y quiero ser libre, pero no sé cómo.
pero según lo que has dicho hoy, entiendo que hay una esperanza en Dios y yo quiero comenzar a caminar con el Señor como nunca he hecho en toda mi vida. Si vos estás acá y sentís así, quiero que levantes la mano donde estás ahora. Necesito ayuda, necesito que Dios haga algo en mi vida. Quiero cambiar totalmente, quiero invitar a Jesús a entrar en mi corazón, en mi vida. Sí, hay muchas manos. Levanta la mano ahora muy, muy alta para que vea. Hay varias personas, hay muchas personas. Tal vez es la primera vez que has entrado en una iglesia así, ¿no? Pero sabes y entendés ahora que necesitas algo más allá de lo humano. Necesitas que Dios obre en tu vida. Levanta la mano ahora. Quiero invitar al equipo de oración que pasen, los líderes acá. Y quiero hacer una invitación como en dos partes, ¿no? Queremos orar para ustedes, por los que tienen sus manos levantadas. No vamos a preguntar nada, no tenéis que decirnos nada. Si queréis contar algo está bien, queda acá nomás. Queremos ministrar a tu corazón, a tu espíritu, a tus emociones. Queremos orar con ustedes. Si quieren, les invito a pasar ahora adelante acá. Necesito que los líderes que pasen acá para que no sienten como incómodos acá. Ellos. ¿Vale? Los que levantaron sus manos, si quieren pasar, vamos a tomar unos minutos para orar con ustedes. A este lado, por favor. Mira, qué bueno. Están hoy comenzando un nuevo rumbo, una nueva dirección. Un aplauso. Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya. Señor, te adoramos, te amamos. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor, gracias, gracias. Siguen, chicos, muy silencio. Aleluya, aleluya. Señor, gracias por la vida de cada una de estas personas que han pasado acá. Señor, te pedimos por tu favor sobre su vida, por tu presencia, que tu presencia llene ahora sus corazones, llene ahora sus emociones, que se sane ahora, Señor. Atamos, Señor, tomamos dominio sobre cada atadura espiritual, cada atadura emocional que ha entrado por tal vez el abuso sexual infantil, tal vez por un acto de violencia, Señor, tal vez por otra problemática, adicciones, lo que sea, Señor, pero las cosas bien guardadas de su corazón, Señor, brillamos tu luz sobre problemáticas, Señor, para que sean sanos hoy, para que puedan comenzar a cambiar el rumbo de su vida y que el afecto sea de dominó, Señor, que el afecto toca hasta sus hijos y nietos, Señor. Cambiamos el rumbo de esta generación, Señor. No abortamos más la generación que viene, Señor, en el sentido espiritual y emocional, Señor. Aleluya. Bendecir a los demás a través de nuestra vida, Señor. Sánanos, sánanos, sánanos. Ahora, si usted estás acá y decís, necesito que el Señor me sane. Yo tengo cosas adentro que no he podido hablar de estos temas, pero hoy quiero hablarlo con el Señor. Quiero poner todo sobre el altar. Un nuevo altar construyo hoy hacia el Señor.
Y este libro tiene que ver con una visión espiritual de los temas de abuso sexual infantil y la violencia familiar. Y el contenido es lo que ella da en los eventos de Aguas de Sanidad, que es la fundación, digamos, el ministerio nuestro que hemos desarrollado juntas desde 2008, creo que nos conocimos ahí. Parece que hemos conocido toda la vida, pero no, han sido pocos años. Pero es un libro excelente que muchas personas están tomando como un manual y están trabajando en el libro, utilizándolo para ayudar a sí mismo con las problemáticas que tienen, ¿no?, en su vida personal o en su familia. El segundo libro de Graciela se llama Prisiones, es mi preferido, si puedo decirlo así. Este libro va a marcar un antes y después en tu vida. No podés salir y volver a casa sin este libro. Bueno, y el libro mío, pero vamos a hablar de esto después. Si llevan más que de ellos libros, me va a lastimar, pero bueno, no es una competencia, no. El subtítulo dice de todo, ¿no? Cómo ser libres de las ataduras espirituales, emocionales y físicas. Y es un libro excelente. Realmente va a tocar tu vida de manera profunda. Su otro libro, ojalá que no saque otro libro antes que yo puedo sacar el segundo libro mío, pero bueno. Escribe, ¿viste? Le llamo como un día en la semana y digo, ¿qué haces escribiendo libro? Pero acabas de terminar con otro libro y basta. No. Entonces, otro libro, Extiende tus límites. Y el título dice de todo, ¿no? Si vos sentís que estás ahí paralizado, paralizada, ¿es correcto? No lo pronuncio bien, pero tienen la idea. Que no pueden avanzar. Este libro es para ti, para usted. Es un libro excelente, es su nuevo libro. El nuevo libro mío, de hecho es el único libro mío, se llama Contramano. Algunos están despiertos porque sí, me entendían ahí. El nuevo libro, como si fueran muchos libros. No, dos hermanos mayores que siempre digo que son los más guapos que hay en todo el mundo, pero wow. Entonces uno es soltero, el otro es casado y tenemos formularios también para el que es soltero, atrás en la mesa. Dice, incluye por favor, para mí, dice ella. Ah, para tu hija. Yo dije, bueno. Entonces, pero todos éramos músicos, ¿no? Mis padres tocan cualquier cosa, ¿no? El teclado, piano, órgano, mis hermanos también el bajo y batería. Y yo tocaba el instrumento más importante que hubo en la banda de nuestra familia, que era la pandereta, que es muy difícil. Sí. Yo tenía una unción especial con la pandereta. No tanto porque mi papá sacó la mitad de los ching, 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 ching de la pandereta. Qué triste, pero bueno. Aparentemente no tenía el ritmo bien, pero... Y viajábamos mucho porque mi papá era evangelista, o sea, pastor sí, pero evangelista también. Y viajábamos y estábamos en la iglesia, una iglesia cada noche, prácticamente, todos los días. Y mi papá era y es una persona muy carismática y chistoso. Creo que de él, bueno, saqué algo de él, ¿no? Pero chistoso, siempre con una sonrisa. Amaba a la gente amaba a mi papá y todo parecía, pero casi perfecto, como la familia perfecta. Pero como una amiga siempre dice, una amiga de Graciela y yo, que participa y trabaja con nosotros en Aguas, ella dice, parecíamos como la familia Ingalls, ¿no? Pero no, éramos más como los Simpson, ¿no? Que como la familia ideal no existe en todo el mundo. Y Graciela va a estar hablando de esto en unos minutos o después. No existe la familia ideal, ¿no?
Pero es más, a veces lo que presentamos públicamente no tiene nada que ver con la realidad que vivimos privadamente. Y fue así con nosotros. Mi papá, pastor, pero también lo que la gente nunca veía era el violento que era en casa. Solo un libro. Contramano. Cómo lograr un giro de 180 grados en tu vida, linaje y generación. Y este libro tiene que ver con los puntos en mi camino hacia la restauración y la victoria total, digamos. Tiene que ver mucho con la guerra espiritual, cómo una persona puede lograr cambiar el rumbo de su familia. Si la persona tiene todo un trasfondo de fortalezas, de adicciones en su familia, desde sus bisabuelos o más allá. Gracias, amiga. Este libro te guía en cómo cambiar todo esto, cómo vos podés ser el eje central de un cambio total en el rumbo de tu familia y aún para las generaciones que vienen. Entonces, tiene más páginas mi libro que el libro de... Entonces, estoy bromeando a mí, le digo de broma. Pero bueno, sí. Si el precio es igual, menos mal que me quiere ella. Si no, puede tener problemas. Pero, bueno, otra vez un gusto estar con ustedes compartiendo este tiempo y felicito a los pastores porque realmente tocando estos temas dentro del ámbito de la iglesia no es muy popular. O sea, muy poca gente en las iglesias están hablando de estos temas. Y no entiendo totalmente por qué, pero hay muchas razones. Pero estamos frente de una realidad que te impacta realmente, porque vemos que los números, estadísticas de personas que han pasado por el abuso sexual infantil y la violencia familiar, personas en una situación de violencia, las estadísticas del mundo, digamos, o sea, los que están fuera de los 4 muros o paredes de la iglesia, es tal cual lo mismo, igual de lo que vemos adentro. Los números no cambian. Es decir, que la misma cantidad de gente realmente ha sido lindo allá. Hemos pasado un tiempo muy lindo visitando arriba con todos los amigos. Y bueno, estoy feliz de estar con ustedes. Espero que me puedan entender. Yo sé que tengo este acento yanqui que me ataca cada día cuando levanto acá. Vivo acá en Argentina, pero me sigue este acento yanqui. Pero bueno, he estado acá en Argentina desde hace, 6 años. Llegué acá hace 6 años atrás, pero realmente he estado en el país más o menos 4 años. Y antes estuve en Tailandia por unos 8 años, casi una década. Pasé allá. Comencé cuando yo era muy joven, para que sepan. No, todavía soy muy joven. Amén. Sí. Estaba pescando para un amén ahí. Entonces, pero estos años desde que llegué a Argentina han sido los mejores años de mi vida, realmente. Bueno, menos manejar el auto en el centro. O sea, no ha sido tan lindo, pero bueno, todo lo demás muy lindo. Y conociendo linda gente como sus pastores acá, la pastora Mirta y también Paula, y bueno, hemos pasado muchos lindos tiempos. Hoy quiero compartir algo de mi vida personal, mi historia, mi testimonio, como decimos en las iglesias, mi testimonio.
Antes de meterme en lo que tengo preparada para hoy, quiero presentar algunas cosas que trajimos, Graciela y yo. Tenemos libros atrás en una mesa en la entrada y todos los libros que tenemos hoy, tocamos los temas de abuso sexual infantil, violencia familiar y realmente hablamos de las fortalezas de la vida, o sea, fortalezas malas, fortalezas buenas, ¿no? Cómo uno puede cambiar el rumbo de su vida también. Primero quiero presentar los libros de mi amiga Graciela, que es una capa, como dicen acá en Argentina. Es una capa realmente. Graciela tiene 3 libros atrás. El primer libro se llama Los secretos bien guardados. Dentro de las iglesias están pasando por estos temas igual que los que están afuera. Y por eso hablamos, por eso rompemos con el silencio, hablamos con estos temas. Yo quiero comenzar, como ya les conté, contando un poco de mi testimonio. Yo soy de Texas. ¿Cuántos han escuchado de Texas? Imagino que es lo mejor estado en Texas. Y soy de Houston y bueno, todo el mundo relaciona a Houston y Texas con los Cowboys, ¿no? Y no digo de fútbol americano, los Cowboys de Dallas, no, pero vaqueros y etcétera. Incluso no importa dónde he ido en todo el mundo, cuando yo digo, o el taxista, porque viste que los taxistas hablan, quieren conversarse con usted, ¿no? Con vos, conmigo, cuando me meto en los taxis. Incluso en Tailandia, ¿no? La primera vez cuando me metí en un taxi ahí no hablaba casi nada del idioma y poca gente ahí en Bangkok habla en inglés. Entonces me sorprendió que este taxista podía hablar un poco de inglés. Entonces me pregunta, ¿de dónde es? Y yo dije, bueno, soy de Texas. ¿Cómo? Y en Tailandia tenés que poner como un tono, algo de música en el idioma para que te entiendan, porque su idioma tiene tonos. Por ejemplo, sé que no estoy para enseñar, entonces, pero solo para darle un ejemplo, ¿no? La misma palabra, la palabra ma, puede ser ma, y son 5 palabras distintas. Entonces, poniendo un tono ma es diferente que ma, ¿viste? Entonces, ellos están escuchando tonos todo el tiempo. Dice, ¿de dónde es? Soy de Texas. Dice, ¿cómo? Yo dije, Texas. Dice, Texas, China. Dice, ahora entiendo. Y dice, de Texas, Texas, cowboy, así. Aún hizo esto. Y yo dije, no, el volante, no soltás el volante. Entonces piensan en cowboys, ¿no? ¿A dónde he ido? Me pregunta. Incluyendo en Chile, pero Chile es otro tema y no digo más. Pero bueno, entonces fui criada ahí en Estados Unidos, en Texas y un poco en Colorado. Mi papá era pastor. Mi mamá, por supuesto, pastora, a full en el ministerio con mi papá. Yo tengo